Saludos desde Italia a este acto internacional y a todas las personas que están conectadas. Italia es uno de los países más afectados por la pandemia. Hemos tenido más de 200.000 personas infectadas y más de 27.000 muertes según las cifras oficiales. Y esto ocurrió en uno de los países con los mejores sistemas de salud a nivel internacional. A pesar de décadas de recortes en la salud pública por parte de los gobiernos de centroderecha y centroizquierda. Nos encontramos sin suficientes camas en los hospitales, sin respiradores artificiales, sin dispositivos de protección como mascarillas, sin test masivos para detectar brotes. En el epicentro del contagio, en Lombardía, la ciudad de Bérgamo se ha convertido en el centro de una masacre capitalista que la patronal ha promovido, presionando por dejar todas las industrias funcionando. Así se produjo una difusión sin precedentes del contagio y una proporción mayor en el número de muertes. Un infierno para la población trabajadora y anciana. Los ancianos fueron dejados en su mayoría en casas solos para que murieran. En todo el país, la principal medida contra el virus fue el confinamiento social de millones de personas, controlada por la policía y los militares en las calles. En medio de esta crisis, un clima de unidad nacional se ha impuesto en Italia en torno al presidente Conte, que se presenta a sí mismo como el padre de la patria. Pero la lucha de los obreros ha comenzado a romper ese frente reaccionario. Los trabajadores metalúrgicos y los de la logística, con movilizaciones y huelgas salvajes, han transformado la ira en lucha. Si los lugares de trabajo no se han reabierto masivamente de forma inmediata, no ha sido por el gobierno, sino gracias a la lucha de los trabajadores. Durante la huelga general del 25 de marzo, muchos médicos, enfermeros y enfermeras participaron también con un minuto de huelga, pidiendo a los trabajadores que luchen también por ellos. Son un ejemplo para la clase obrera en todo el mundo. Las mujeres han sido también protagonistas de estas luchas, ya que en esta crisis también forman parte de la primera línea junto a muchos trabajadores. En los sectores más afectados por esta crisis son mayoría las trabajadoras, como enfermeras, mujeres de la limpieza o trabajadoras de comercio. Las organizaciones del movimiento de mujeres en Italia denuncian que durante esta pandemia las mujeres son las más afectadas, porque tienen que cuidar a sus hijos que han dejado de ir a la escuela, mientras hacen trabajo en casa o siguen obligadas a ir a trabajar. El movimiento feminista también denuncia que han aumentado los casos de violencia machista, sin posibilidades de contar con una vivienda alternativa, algo que el Estado debería garantizar para todas las mujeres víctimas de violencia de género, expropiando las viviendas vacías en manos de los grandes propietarios, los bancos, la Iglesia Católica. También es muy grave la situación de las personas migrantes, sin papeles. Muchas personas se han quedado sin ingresos o siguen trabajando en condiciones de extrema precariedad. Por eso, reivindicamos un subsidio de cuarentena. En estos meses, Italia ha sido un ejemplo de la catástrofe a la que nos llevan las políticas de un gobierno al servicio de los grandes industriales y la banca. Luchamos porque sea un ejemplo de lucha de clases, para afrontar la crisis con un programa propio de los trabajadores y trabajadoras.